Pero ahora vamos a México, el vecino latino que tiene Estados Unidos allá en el hemisferio norte. México, otro gran país. México tiene 130 millones de personas habitando su territorio. Es un territorio enorme, México, que se fue desprendiendo también, y varios estados de los Estados Unidos fueron siendo incorporados a el país de México, al país de Estados Unidos, a través de la disgregación de México, que por intereses políticos, económicos seguramente, México se fue despojando de parte de su territorio, pero más fuerte que nunca está México ahora, con una nueva mujer, en este caso la primer mujer al frente de su gobierno, y vamos a estar consultando y hablando de todo esto con mucho interés cuando nos comuniquemos. Creo que ya nos está escuchando Omar Cepeda Castro. Omar Cepeda Castro, que es un intelectual de primera, un periodista internacionalista, egresado del Tecnológico de Monterrey, columnista, conductor del financiero Bloomberg, de El Financiero Bloomberg, economista de primera, es el articulista de revistas nacionales e internacionales. Fue miembro también del Consejo Editorial Consultivo de Notimex, porque yo lo conozco a él, vi su rostro en varias ocasiones, y fue director de la primera agencia informativa de educación de México, imagínense, y fue director de los noticieros México al Día. Así que un abrazo grande, bienvenido, Bruno Masi, te saluda Omar desde Asunción. Adelante y te escuchamos. Buen día. Placer, un honor estar contigo, hasta tu audiencia allá en Paraguay. Y la verdad es que te estaba escuchando hace unos momentos y me gusta mucho cómo haces esa referencia, en primer lugar, de que bueno, todos somos americanos. Una vez yo estaba estudiando en París y la clásica pregunta, ¿no? ¿Quiénes de aquí son de América? En referencia a los estadounidenses, ¿no? A nuestros vecinos del norte. Inmediatamente levanté la mano y me dijo, no, ¿tú qué vas a ser americano? Le dije, claro, soy mexicano. Entonces ahí siempre empiezan estas interesantes polémicas. Bruno, qué gusto, gracias por la invitación. Muchas gracias. No, realmente para mí es una de las, tengo como una suerte de semilla acá, digamos, de molestia en ese aspecto, no de ahora, de hace mucho tiempo, ¿verdad? Nunca me olvido también de un periodista chileno, no recuerdo el nombre, pero tuvo mucho predicamento. Él hacía programas para los canales latinos allá en Estados Unidos y tenía un programa que decía Estamos Unidos. Así se llamaba el programa de él. Estamos Unidos. Y bueno, claro, Estamos Unidos, Estados Unidos. Sacaron ese nombre, o sacó ese nombre el país del norte de esas 13, de la unidad de las 13 colonias allá en 1776, pero se acentuó mucho lo de América a favor de ellos desde la Segunda Guerra. Todo el mundo iba, o quizá la primera también, todos iban a América, 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 y ellos como que se adueñaron, en el mejor sentido, yo no quiero polemizar sobre esto, pero se adueñaron de ese nombre, y nosotros, los de Oceanía, porque si no somos de América, somos de Oceanía, o no sé de qué continente somos, nos callamos y no luchamos por eso que se nos sacó, ese gran rótulo que hasta ahora hace efecto en nosotros, pero no precisamente positivamente, ¿verdad? Es como una espinilla que tenemos todos, porque todos somos americanos. Vos de México sos americano, yo de Paraguay soy americano. Va a venir la señora Sandra Mianovich, una gran artista argentina, ella es americana, y etcétera, etcétera. Todos somos americanos.
O sea que, y cuando uno ingresa a algún aeropuerto de los Estados Unidos, aparece un cartel que dice United States, Citizens of the United States. Hasta ahí va el rótulo del cartel, que te está diciendo todo. Ciudadanos de los Estados Unidos. Pero no dicen de los Estados Unidos de América. Dicen Citizens of the United States. No sé si me estoy explicando, querido Omar. Sí, claro, esos usos y costumbres globales, ¿no?, que se han ido impregnando de estos códigos, pues sí, a partir de un país que se ha convertido en hegemonía, un país que para muchos ha sido todo un imperio que ha ido, pues, utilizando el famoso soft power, ¿no?, que es ese poder que va de forma sin que uno se dé cuenta, socavando. Exactamente. Bueno, para romper el hielo, y vos como gran periodista, y vuelvo a insistir, tu rostro me es familiar, la primera vez que te estoy viendo así, pero a mí, vos sabés que no se me escapan los rostros cuando veo así por segundos a alguien. Yo retengo, no sé ni cómo se llama la persona, pero retengo el rostro de la persona a la que miro, la que veo, o a la que se me pasa por enfrente, digamos, en el mejor sentido, y respeto mucho toda esa calidad que tenés profesional. ¿Qué pasó desde tu óptica en este debate que fue tan, digamos, comentado allá en Washington entre Trump y el actual presidente Biden? Así someramente nomás, ¿qué lectura vos le das? ¿Se debió de hacer ese debate? ¿Este presidente actual debió de presentarse? ¿O fue un error político, si se quiere, de la gente que lo apoya? Claro, Bruno, pues sí, justo ayer escribí mi columna al respecto. Considero que después de ese debate, Joe Biden tiene que hacerse a un lado de la contienda si es que los demócratas quieren tener un candidato competitivo, porque lo que se vio ayer y las últimas encuestas que se han dado a conocer, entre ellas las de Reuters, pues han evidenciado que fue una catástrofe para Joe Biden ese debate. Yo lo vi, fue un debate completamente desastroso en términos de que pues se evidenció su incapacidad intelectual, cognitiva, evidenció problemas serios respecto a su edad, a pesar de que solo le lleva 3 años a Donald Trump, pues es notoria la diferencia entre Biden y Trump respecto a sus capacidades. Lamentablemente Biden pues está concluyendo su primer mandato, lo va a concluir pues relativamente bien en noviembre, pero creo que no tiene la capacidad para afrontar una elección tan brava con un toro de lidia como es Donald Trump, y que, bueno, pues si quiere hacerle un favor a su partido y también a los Estados Unidos, porque bueno, no sé tú, Bruno, cuál es tu perspectiva, pero en lo personal creo que convendría que no ganara Donald Trump en los Estados Unidos. Como bien lo has expresado, nosotros los mexicanos tenemos una correlación intrínseca, ya vivimos una experiencia con Donald Trump, ha sido muy compleja, y bueno, pues obviamente sabemos, creo que ya en todo el mundo, cómo es el perfil, las características de un hombre que le gusta driblar la ley, de un hombre que está acusado por varios delitos, entre ellos de alterar o de buscar alterar los resultados electorales en la última elección. En fin, un hombre con características que sí contravienen los aspectos centrales de la democracia estadounidense y de cualquier país, ¿no? Entonces creo que Joe Biden perdió, creo que a lo mejor para eso sí sirvió el debate, para evidenciar que Joe Biden no estaba en un perfil que corresponde. Así es, Bruno. Entonces eso evidenció, pero yo creo que ahora se están considerando seriamente si va a dejar o no. Yo creo que sí la va a dejar, no le queda de otra. Y bueno, pues a ver qué sucede. No obstante, sabemos que la política estadounidense... Sí, decime, ¿no? Sí, sobre el mismo tema, y supongamos que le suceda, o sea,
que lo reemplace el hijo de Robert Kennedy. ¿Cómo sería esa puja, digamos, entre Robert Kennedy Jr. y Donald Trump? Pues mira, el nombre de Robert Kennedy es muy poderoso, el apellido lo sabemos por obvias razones. No obstante, creo que Kennedy no tiene todos los apoyos significativos de lo que es digamos, el aparato del partido, el establishment. Creo que lo tiene más Kamala Harris. Entiendo que Kennedy asomó y levantó la mano para él irse postulando, pero creo que no tiene todas el peso para que él sea. Por un lado. Por el otro lado, la experiencia también creo que no ha estado en los reflectores. Es decir, a pesar de que el apellido es muy poderoso, el electorado en general no lo tiene claro cómo podría él expresarse, a diferencia de Kamala Harris, quien creo yo que apunta. Incluso ayer Michelle Obama, la esposa del expresidente Barack Obama, estuvo ya en un careo en una encuesta que te comentaba de Reuters y le sacaba ventaja a Donald Trump. Entonces creo que más bien los hilos se van a ir hacia otros perfiles, más allá de Kennedy, que bueno, aunque aspira, creo que no tendría el suficiente apoyo y punch para en estos momentos contender con un hombre que está evidentemente vigente, muy activo, ya en campaña, que es Donald Trump. Bueno, evidentemente entonces podría ser una mujer la que rija los destinos desde Washington para con los Estados Unidos, igual que sucedió con la presidenta de ustedes que va a asumir ahora, y vamos a conversar al respecto también. Pero antes de pasar a eso, ¿y cómo viven en México, digamos, esta carrera presidencial, así someramente nomás en Estados Unidos? Ya más o menos pintaste el panorama, pero el público mexicano, la gente de México, a pesar de ese debate que fue no beneficioso para Biden, ¿sigue México apoyando a Biden, o por lo menos a la parte democrática, ¿cómo se llama la parte? Sí, antirrepublicana de los Estados Unidos. Yo creo que sí, existe un consenso entre los mexicanos de ser proclives a apoyar las partes más moderadas, más que traten de hacer planteamientos mucho más que involucren un mejor desarrollo para los connacionales en México. Nos fijamos en el discurso, cómo se refieren hacia los mexicanos. Como bien lo sabes, hay una migración importante en México de mexicanos en los Estados Unidos. Es la primera migración en los Estados Unidos, la mexicana. Hay muchos, los famosos Dreamers, que son jóvenes que nacieron en Estados Unidos, pero al ser padres de mexicanos o de otras nacionalidades, pues se han quedado en el limbo respecto a su situación legal, ¿no? Entonces, obviamente, ¿qué políticas van a utilizar para contener o permitir cierto tipo de migración? En fin, todos esos argumentos, pues los mexicanos históricamente los hemos recibido y normalmente nos va mejor, y eso entre comillas, porque tampoco es que hayan habido cambios drásticos con los demócratas. Creo que por eso existe una afinidad, digamos, pues natural con los demócratas respecto a la postura de los republicanos, pero eso, insisto, esa condición no se ha dado. Finalmente México y Estados Unidos, sea quien sea y llegue quien llegue a los al poder en los Estados Unidos, inmediatamente se autorizan o se activan las relaciones y casi siempre las primeras visitas de un presidente estadounidense o de un presidente o presidenta mexicano es hacia los Estados Unidos y viceversa. ¿Por qué? Pues porque México de entrada actualmente es el mayor socio comercial de los Estados Unidos, superando a China y a Canadá, que digamos es los vecinos naturales. Hay muchos estadounidenses que vienen a México desde a vacacionar o a comprar apartamentos o casas de campo, en fin, y obviamente un intercambio cultural y la frontera más larga del mundo, lo que permite... larga del mundo, es la frontera más larga del mundo, es...
Ah, sí, che. Sí, sí. Bueno, y respecto a, para pasar a otro tema nomás, al comercio, respecto al comercio y a la inmigración entre Estados Unidos y digamos, no México, sino en Estados Unidos, la gestión esta de Biden y la gestión de Trump respecto al comercio y a la inmigración con ustedes, los mexicanos, ¿cómo describirías? A ver, ¿te quedás con Biden, con el gobierno actual, te quedás vos? Bueno, mira, creo que las inercias del comercio, les recuerdo que acá tenemos firmado un tratado de libre comercio, que es uno de los tratados más activos, junto con Estados Unidos y Canadá. Se firmó en el 94, hace 4 años se renovó y dentro de 2 años se va a volver a renovar. Donald Trump, cuando ganó la primera de la presidencia, jugó con nosotros esos artículos para tratar de que nosotros los mexicanos hiciéramos más por ejemplo, la migración. Es decir, nos condicionan muchas veces los Estados Unidos con su gran poderío. A los mexicanos siempre nos tratan de condicionar aspectos, por ejemplo, el tema de los aranceles a ciertos productos centrales, que pueden ser desde el jitomate o el aguacate, que nosotros exportamos, ¿no? Y ahí existe siempre esa lucha entre, si no hacen esto, entonces condicionamos, por ejemplo, el tema de la migración, ¿no? Entonces hay una diplomacia muy activa entre México y Estados Unidos, siempre justo enmarcado entre esos dos termómetros, uno el de comercio y otro la migración. Y la economía mexicana, a ver, ¿cómo la podés describir ahora? La economía mexicana está estable, la economía mexicana, obviamente creo que todos los países siempre queremos crecer más. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo promesas muy alegres al inicio de su mandato, crecimiento del 6% del Producto Interno Bruto. Llegó la pandemia, México pues bajó alrededor de 8.5%, o sea, la disminución de su crecimiento, y no ha logrado recuperar, digamos, con brío, como se especulaba previo a la pandemia, el crecimiento económico. El presidente López Obrador ha utilizado un sistema de un estado de bienestar que muchos lo consideran como populismo, al prácticamente otorgar dinero directo a las personas más pobres. Eso no necesariamente es una crítica, pero sí hay un debate entre la efectividad. Para muchos ha sido muy importante porque eso nunca se había dado, que las personas reciban dinero directamente por medio de una tarjeta que otorga el gobierno, van a un banco y retiran de ahí el dinero, ¿no? Entonces eso ha permitido que haya menos pobreza en México. La pobreza extrema no ha sido suficientemente revertida, pero sí ha habido mejoras en la pobreza en México, que ronda más o menos el 40%, eso es importante. Sí. De hecho, ya se actualizó la población. Hace rato escuchaba que decía 130 millones de mexicanos, ya somos 126 millones de mexicanos. Sí. Eso impacta cuando analiza los porcentajes en materia económica. Y bueno, ahora estamos creciendo alrededor del 1.5, 2% por año. Entonces se espera un crecimiento al final del sexenio de López Obrador, ya siendo un promedio que no va a ser mayor al 1%. Entonces, en términos del PIB, no fue un crecimiento suficiente, pero ha habido, no obstante, buen rendimiento en exportaciones e importaciones, se mantienen sanas las finanzas públicas, es decir, no hay motivos de una crisis en México como en otros países hermanos latinoamericanos que sí están muy impactados desde la crisis y por medidas que se han tomado públicamente, ¿no? Bueno, ese encono que hubo con el Ecuador recientemente, ¿ya se zanjó o sigue estando ahí no sé, en una conservadora? ¿Está helada esa historia? ¿Y cómo se va a revertir, si se puede revertir, o cómo puede continuar ese relacionamiento? Porque tanto México como Ecuador siempre fueron países hermanos, unidos y qué sé yo, y después de esta historia, este resbalón que hizo el actual presidente ecuatoriano de invadir militarmente la propia sede de México allá en Quito,
hizo que cambien los roles, digamos, diplomáticos en este caso. ¿Se puede zanjar alguna vez eso y prontamente? Pues ahora está congelado, seguimos sin embajador en Quito, es decir, México no tiene embajador, todos los procedimientos consulares se hacen por medio de la embajada de Noruega. Noruega prestó, digamos, su sede diplomática para que los mexicanos que estén allá pues hagan algún tipo de procedimiento. Obviamente está en la Corte de Justicia Internacional este caso, aunque ya resolvió algunos aspectos. Pues condenó sin lugar a dudas la incursión militar, como bien lo comentas, a la Embajada de México, al ser soberana. Cualquier embajada en cualquier otro país es soberana. Claro. Entonces condenó, pero tampoco pidió, por ejemplo, o tampoco le dio a México las solicitudes que argumentaba, o que solicitaba más bien a la Corte de Justicia Interamericana. Entonces, digamos que sí, ya zanjó el caso, pero pues sigue fría la relación. Yo creo que va para largo plazo, porque mientras el presidente López Obrador concluye su mandato en octubre próximo, como bien lo dijiste, nos va a gobernar por primera vez en la historia de México Claudia Sheinbaum, que es una mujer muy preparada, con estudios en México. Ella es una física, estudió en Estados Unidos, es una mujer que lleva en la política muchos años, inteligente, capaz, en fin, pero que va a seguir muchos patrones ideológicos, políticos del presidente López Obrador, porque proviene del mismo partido. De hecho, el mismo presidente ha estado impulsándola desde hace varios años. Entonces, no sé cómo la próxima gobernante mexicana va a tratar de buscar acuerdos, ¿no? Si se va a esperar a que cambien de presidente en Ecuador, o buscar desde ya su acción, su mandato, buscar crear ciertas líneas que distancien pues esta problemática, digamos, que sigue vigente, al menos entre gobiernos. Que relajen la cuestión. Pero yo escuché que esta señora Claudia Sheinbaum había dicho que solamente con unas disculpas oficiales México en todo caso volvería a relacionarse diplomáticamente con Ecuador. Eso leí por parte de ella, o escuché una cosa así, que me parece muy bien. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre AMLO y el gobierno de esta señora, por un lado? Y por otro lado, ¿cómo consiguió una mujer estar ahí en el Palacio Nacional de México? Porque es un país muy machista, México. ¿Y cómo se dio el alumbramiento de una mujer por primera vez, después de más de 200 y algo de años de independencia, a que llegara a gobernar México una mujer? ¿Cómo se da este fenómeno? Es un fenómeno, evidentemente. ¿Se preparó el público, la ciudadanía mexicana, para recibir a una mujer en ese Palacio Nacional? Pues sí, ha sido para la democracia mexicana, creo que fue un gran paso. Como bien dices, nos quitamos y rompemos estereotipos. Sí, es un país machista, pero también hay muchas clases que se han ido despojando de ese patrón, ¿no? Es decir, las películas mexicanas nos han hecho honor para hacer buen cine, pero también para retratarnos como mexicanos machistas, ¿no? Sí, con claro, sombrero, bigotes, claro, etcétera, ¿no? Pero en fin, eso es natural y es normal. Yo no voy en contra, digamos, de esas etiquetas que pues, son parte de nuestra esencia, ¿no? Y de nuestra cultura. Pero sí, definitivamente, mira, el fenómeno fue el siguiente. Andrés Manuel López Obrador sigue siendo al día de hoy un presidente muy carismático, muy popular, muy querido entre los mexicanos. Hay un sector, sobre todo de la clase media, que sí, intelectual, de los más preparados, que sí ha sido muy crítico con él, muy duro, los mismos medios de comunicación, por utilizar algunos argumentos muchas veces populistas, demagogos, incluso mentiras. Todas las mañanas se le llama acá las mañaneras, que son una conferencia de prensa, en fin. Y eso lo ha catapultado a ser uno de los líderes más populares, carismáticos del mundo incluso. Entonces, eso tuvo bastante herencia a la actual jefa de gobierno. No obstante, a la actual candidata electa, es que fue jefa de gobierno. Sí, está bien.
Entonces le heredó mucho de sus seguidores, por supuesto, a la nueva candidata o a la personalidad que le iba a suceder, entonces, en este caso Claudia Sheinbaum. No obstante, Claudia Sheinbaum es una mujer muy conocida, fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, por supuesto, pues al ser, es decir, es como la gobernadora, ¿no?, de la Ciudad de México. Eso la catapulta, que pues todo el país la conozca, lleva muchos años metida en la política, es decir, también la conocen por sí misma. Entonces se juntaron una serie de factores que, por un lado, todo el apoyo del presidente López Obrador, más su historia personal en la política, pues hizo un círculo virtuoso para que de forma contundente ganara la elección el pasado 4 de junio. Entonces, como nunca antes, ningún presidente había ganado de esa forma tan contundente unas elecciones, ¿no? Entonces, ahora lo que se analiza es eso. Va a tener mucho poder, sobre todo en las cámaras, tanto de diputados como de senadores, prácticamente mayorías absolutas, lo que le va a permitir poder modificar cualquier ley. Y ahí es donde entramos al análisis fino, porque incluso el peso mexicano se ha depreciado en los últimos días frente al dólar, precisamente porque existe cierto temor de que existan leyes que comiencen a impactar todavía más en los equilibrios democráticos de México, ¿no? Antes no tuvo esa capacidad el presidente López Obrador, no tuvo mayorías en el Congreso de la Unión, o en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, y eso significaba que pues lo tenían maniatado, pero ahora con esta mayoría puede hacer cambios, y de hecho ya hay un debate, que cambios en el Poder Judicial. Se está proponiendo, que es muy polémico, no sé allá ustedes, pero acá se está proponiendo que los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia, es decir, los máximos protagonistas del Poder Judicial, sean elegidos por voto popular. Entonces, eso es una de las leyes que está generando bastante controversia en estos momentos en México, Bruno. Bueno, muy interesante, pero ella va a tener que despegarse, digamos, de la manera con que López Obrador muy inteligentemente se dio a conocer, porque como gota que horada la piedra, bien mencionabas, esa presencia televisiva cotidiana, diaria, hizo que él basamente su proyección como jefe de Estado y personal para con todos los mexicanos. O sea que es la primera vez que veo con tanta meticulosidad un presidente de un país que se toma el trabajo, por decir así, o se toma como parte de su trabajo el estar en contacto directo con el pueblo todos los días, diciendo estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, vamos a ir allá, vamos a ir asado, al otro lado, lo que sea. Esa fue una constante, y yo creo que eso mantuvo allá arriba, en el sentido de la presencia de este presidente AMLO, su imagen para con todo el pueblo mexicano. Eso mismo haría esta señora Claudia Sheinbaum, seguiría esos mismos cánones, esos mismos preceptos y qué sé yo, o ella va a tener que romper esquemas y buscar otra manera de identificarse con el pueblo mexicano. Yo creo que por naturaleza sí va a tener que ir marcando su propia personalidad de gobierno, va a tener que ir marcando sus propias formas de gobierno. No obstante, sí va a quedar mucha herencia del presidente López Obrador. Por ejemplo, el presidente López Obrador, muy astuto, es un animal político, sí, como pocas veces se ha visto. Él ya ha trabajado perfectamente pues para, acá se dice, amarrar o encadenar sus objetivos centrales, por ejemplo, las obras que aún están pendientes, las megas obras que aún están pendientes de concluirse, como un aeropuerto en la Ciudad de México, como por ejemplo el Tren Maya, que pasa por todas las zonas turísticas. Fabuloso, estoy con ese proyecto, es realmente plausible, y lo del aeropuerto también. Tiene una visión muy futurista este señor, evidentemente, porque son obras que quedan y es lo que la gente necesita, ¿verdad? Y salvando las distancias, eso querríamos que ocurra acá en Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de obras de infraestructura
que necesitamos a gritos la parte del tren, y bueno, al parecer después de 40 o 50 años se va a crear un nuevo aeropuerto internacional acá en Asunción, pero del dicho al hecho siempre hay mucho trecho. Lo que pasa es que allá ustedes ya concretan o están concretando eso, y eso es lo plausible, ¿verdad? Eso es lo plausible. No te quiero robar mucho tiempo, deseo siempre lo mejor para los mexicanos. Yo soy un fanático de México, tengo amigos en México, visité varias veces México, entrevisté a mucha gente de México, gente del mundo del espectáculo, del mundo del periodismo, de la televisión, en fin, hace muchos años, y siempre tengo buenas migas con los representantes diplomáticos de México acá en Asunción, ¿verdad? O sea que siempre estamos en contacto con México, y varias veces, creo que 5 veces, vino acá al estudio el actual embajador de México, que es un fanático de cómo hacer conocer su país. Se mueve mucho este señor, que estuvo también como diplomático representativo del país de ustedes en Rusia, estuvo en Venezuela, Rusia antes de ser Rusia, en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después, siendo Rusia, también volvió a estar allá en Moscú. En fin, es una persona y además un ser humano brillante, extraordinario. Y vos viajaste mucho y integraste esta delegación, así como con paraguayos, argentinos y colombianos, que fue allá a Marruecos. ¿Qué nos podrías contar resumidamente de esa experiencia viajera? Digo así, importante, pero también conocer otras latitudes, un país africano con una evolución increíble, que quisiera yo visitarlo alguna vez. ¿Cómo fue esa experiencia, querido Omar Cepeda Castro? Fue extraordinaria. Marruecos es un país, en verdad, que vale mucho la pena visitar, al menos para México, no lo sé, para Paraguay y la zona de América del Sur, si es el país, o si equivaldría a ser el país árabe y africano más cercano en cuanto a latitudes, pero al menos para México sí lo es. Es muy fácil llegar desde Madrid o desde París. Se está trabajando la posibilidad de hacer un vuelo directo entre Casablanca y Ciudad de México, en fin, pero el hecho es que Marruecos es una ciudad maravillosa. Cuando uno visita Tánger, Marrakech, Fez, Dakhla, o estas Casablanca, famosa por la película. Sí. Claro. Muy famosa. Pues te encuentras con otro mundo, pero ese es un mundo en el cual te identificas, exquisito, ¿no? Se habla árabe, la arquitectura, la arquitectura musulmana también es otro nivel, se profesa otra religión. Entonces creo que esa otra cultura que se disfruta, se entiende, además no solo te enriquece, sino además creo que es la ciudadanía. Los marroquíes son en verdad gente muy simpática, muy amable, muy solidaria, viven del turismo muchas ciudades, entonces hacen de Marruecos en verdad un país exquisito para visitar. Pero bueno, también tiene un puerto, como es el puerto de Tánger Med, que es de los más activos, es el más importante en el Mediterráneo. Están construyendo otro puerto en Dakhla, van a hacer la Copa del Mundo 2023, van a construir el estadio, 2030, perdóname, 2030 van a construir el estadio más grande del mundo en Casablanca, justamente. 115,000 personas van a caber en ese estadio. Entonces, te imaginarás. Alguna vez el Maracaná tuvo esa cantidad de personas, albergó a esa cantidad de personas, alguna vez. Ahora se redujo el Maracaná, bueno, se puso en mejores condiciones, pero sí, me imagino. Igual que el Azteca, igual que el Estadio Azteca, le cabían al Azteca 120,000, ¿no? Bueno, yo estuve también en ese Estadio Azteca, ahí lo entrevisté a este gran jugador que fue emblema de ustedes, Hugo Sánchez. Yo lo entrevisté a Hugo Sánchez ahí en el Estadio Azteca. Tengo ese recuerdo grato, y como bien decía, entrevisté a mucha gente también allá en México. Bueno, vamos a ir cerrando esto. ¿Y tus actividades periodísticas? ¿Te centras, estás en noticieros ahora, o estás en la parte financiera a través de Bloomberg, y estás
activo, me imagino, por supuesto, pero saliendo todos los días. ¿Cómo es ahí el derrotero tuyo, digamos, el día a día de Omar Cepeda Castro periodísticamente? Sí, yo estoy en un medio de información, en el medio más importante económico, financiero y político en México, que se llama El Financiero, y tiene una alianza con Bloomberg, lo cual pues comparten varios aspectos editoriales y de programación. El Financiero tiene el periódico impreso, es una multiplataforma, tiene además la televisión, El Financiero Televisión, con una programación diaria de lunes a viernes, y obviamente la página de internet, elfinanciero.com.mx, que es una de las plataformas más visitadas en cuanto a medios de comunicación en México, consultadas. Yo estoy en la parte de televisión y en la parte impresa, tengo una columna todos los miércoles, y además yo de lunes a viernes tengo mi propio programa de 5 a 6 de la tarde en los canales, en el canal o en las plataformas de El Financiero Televisión, y ahí yo me gusta mucho hablar. Sí trato la economía, pero también hablo mucho de política y sobre todo del mundo. Yo estudié Relaciones Internacionales y uno de mis enfoques, pues, por naturaleza, desde la educación, ha sido eso, justamente abrir el parteaguas de lo que sucede en otras partes del mundo y no centralizarnos únicamente en lo que pasa en México, que a veces caemos mucho en ese error, ¿no? De centralizarnos mucho en nuestros países. Sí, también el mundo existe, ¿verdad? Saliendo, claro, por supuesto. Bueno, te agradecemos muchísimo. Un gran placer de conocerte así telemáticamente. Alguna vez quisiera conocerte personalmente, va a llegar esa ocasión. Si voy yo a México, si venís por acá alguna vez, o si nos encontramos en otro viaje a Marruecos, puede ser también. Yo ya uniéndome a Ignacio y también a Pepe, que son mis amigos, compañeros acá, y que tanto me hablaron de Omar Cepeda Castro, y bueno, al fin estamos en contacto. Bueno, lo mejor para ustedes, para los mexicanos, con este nuevo arranque del gobierno de esta señora, la primera mujer que va a dirigir los destinos mexicanos, creo que a partir del 1 de octubre es... Así es, del 1 de octubre inicia el nuevo gobierno. Del 1 de octubre. Bueno, muchísimas gracias, querido Omar Cepeda Castro, a las órdenes cuando quieras, y me gustaría volver en cualquier momento, entrar en contacto contigo, ¿te parece? Claro que sí, Bruno, estoy a las órdenes siempre que lo deseen. Gracias por invitarme, ha sido un placer charlar contigo, por supuesto con todo tu auditorio, que sé que es muy grande, muy generoso, y en efecto, hagamos el trato de que próximamente nos veamos personalmente en México, en Asunción o en Marrakech. Tenemos 3 opciones. Muchísimas gracias, querido Omar Cepeda Castro.